cuando descubro los verdaderos deseos de mi corazón. Y ahí es cuando tú descubres que muchas de las cosas que tú haces para el Señor incluso pudieran estar ligadas a una intención egoísta, nada más, y no meramente a una actitud de amor a Dios. Ya muchas veces hacemos cosas para que los demás nos reconozcan, para que vean que soy servicial, para que vean que soy fiel, para que vean, y justamente esas cosas, cuando nosotros las testeamos en nuestra vida, nos dan cuenta de que finalmente nosotros funcionamos muchas veces en esta dinámica egoísta, egocéntrica, ¿ya? Que pareciera que está orientada a Dios, pero no lo está, porque finalmente lo que estoy queriendo conseguir, al final de todo, es algo para mí, una gloria para mí, un reconocimiento para mí, una satisfacción propia, un sentirme bien yo mismo, ¿ya? Entonces, muchas de las cosas que yo hago están orientadas a ese anhelo egoísta. Entonces, cuando nosotros vamos descubriendo los verdaderos deseos de nuestro corazón, es cuando nosotros podemos vislumbrar un cambio. Ahora, esta es la parte a veces que no nos gusta, porque a nosotros no nos gusta que después de servir al Señor nos digan, oye, pero eso no será por egoísmo, o acaso no estarás tú buscando tu gloria, ¿entiendes? Cuando hacemos algo para el Señor y queremos diplomas, por ejemplo, estoy hablando en términos figurados, ¿ya? Y queremos reconocimiento, entonces muchas veces nosotros estamos delatando nuestra intención. Ahora, ¿qué es lo que espera el Señor de nosotros? Lo que espera el Señor de nosotros no es que nosotros nos quedemos en la mera evaluación. Oye, sí, realmente lo que yo hago generalmente está orientado a mí. O sea, sí, muchas veces hago lo que hago para ser reconocido. Entonces, no solamente Dios pretende que nos quedemos en la evaluación, sino que Dios quiere que nos movamos hacia un cambio, ¿ya? Y la palabra cambio aquí la usamos en términos de lo que hace el Evangelio, ¿ya? El Evangelio transforma, no reforma, sino que transforma el corazón de una persona, ¿ya? Y aquí está el problema, ¿cierto? Como veíamos la otra vez también, nuestro verdadero problema, ¿cuáles son? Los deseos de nuestro corazón. Ahí hay un problema y nuestra incapacidad para cambiarlos. Nosotros no podemos esencialmente cambiar los deseos de nuestro corazón. Nosotros no podemos de alguna manera en forma rápida, en forma natural, en forma, ¿cómo se llama? Sin que implique una batalla, no podemos de buenas a primeras cambiar los deseos de nuestro corazón. Porque muchos de esos deseos están ahí porque Dios los puso. ¿Me entienden? Entonces, lo que necesitamos reorientar no son esencialmente aquellos deseos, sino que orientar nuestra idea de cómo satisfacer esos deseos, ¿ya? Entonces, nosotros permanentemente estamos orientados a satisfacer nuestras necesidades espirituales con cosas que muchas veces nos dan un placer personal, nos dan una identidad personal, nos dan una satisfacción personal, pero no son cosas que esencialmente provengan de Dios. ¿Ok? Y ahí está nuestro corazón queriendo satisfacer su vida con cosas, con personas, con situaciones, con logros, pero no con Dios. Pero el problema es que todas estas cosas, los logros, las personas, nosotros muchas veces nos vislumbramos que son ídolos porque nosotros decimos, por ejemplo, gracias Señor por esto que me está pasando, gracias al Señor por esto que recibí. Y sí, está bien dar gracias y está bien reconocer que todo lo bueno proviene de Dios. Pero muchas veces nosotros necesitamos responder esta pregunta, ¿y si esas cosas no están? ¿Y si mi esposa fallece? ¿Y si mi casa se me quema? ¿Y si mi hijo se me muere? ¿Seguiré teniendo gratitud en mi corazón? ¿Seguiré teniendo gozo en mi vida?
¿O acaso esas cosas que Dios me dio son las que producen el gozo y no Dios mismo? Entonces, esos cuestionamientos es lo que nos invita a hacer el autor de este libro a nuestros corazones. ¿Qué es realmente lo que provoca la satisfacción en mi vida? Y ahí muchas veces nos damos cuenta de que realmente Dios no es la fuente de mi gozo, de mi satisfacción, sino las cosas que Dios me da. Entonces, ¿qué hace el Evangelio? El Evangelio nos confronta, y este es un asunto que le hacemos el quite. No nos gusta ser confrontados, ¿cierto? No nos gusta ser confrontados con el Evangelio. Nos gusta aprender del Evangelio, nos gusta conocer el Evangelio, nos gusta vislumbrar el Evangelio, pero no nos gusta ser confrontados con el Evangelio. ¿Me entiendes? Y la particularidad que tiene el Evangelio es que es un mensaje que confronta. ¿Me entiendes? Que confronta, porque la primera noticia que el Evangelio da a nuestra vida es que somos pecadores. ¿Me entiendes? Y que nosotros no tenemos ninguna capacidad para agradar a Dios. No tenemos ninguna capacidad. Usted puede ser el religioso más religioso del mundo, pero no tiene en sí mismo una capacidad moral para agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es pecador. Está en una condición de incapacidad. Y eso nos cuesta asumir. A nosotros nos cuesta asumir como seres humanos nuestras limitaciones. Por eso nos da vergüenza no saber más de lo que sabemos, no conocer más de lo que conocemos. Muchas veces no queremos asumir esa incapacidad. ¿Me entiendes? No queremos a veces asumir que ya no podemos ciertas cosas. Entonces, a veces nuestros abuelitos, nuestros padres ya ancianos, qué sé yo, se fracturan una pierna, se pegan, se golpean, sufren problemas de salud. ¿Por qué? Porque muchas veces están en una situación de que no quieren asumir sus limitaciones que ya llegaron por la edad y se resisten a asumirlas. Esa lucha es la que nosotros tenemos con asumir lo que Dios nos pide asumir, que somos pecadores, que somos culpables, que somos incapaces, y que alguien me diga que yo soy incapaz. No, pues sí, no, nos irrita por dentro eso. Pero el Evangelio es un mensaje cuyo núcleo, ¿cierto?, es primero confrontar nuestra incapacidad. Y déjame decirte algo más. A menos que tú no entiendas tu incapacidad moral, tú no puedes llegar a Dios. A menos que tú no reconozcas tu incapacidad moral y espiritual, tú no puedes acceder a Dios. Porque lo primero que tú y yo debemos hacer para acceder a la gracia de Dios es lo que dijo Pedro, ¿cierto? Apártate de mí, le dijo al Señor, que soy un hombre pecador. O sea, ¿cómo Pedro le dice apártate de mí al Señor? Debería decirle, Señor, ven a mí, ven a mi corazón. No, dice apártate de mí. ¿Qué está haciendo Pedro ahí? Asumiendo, reconociendo su incapacidad, su pecado, su miseria, reconociendo su indignidad delante de Dios. Y en ese reconocer nuestra indignidad y nuestra incapacidad es donde Dios nos toma en nuestra pobreza espiritual y nos da su riqueza, que es Cristo. Entonces, el Evangelio nos confronta, nos muestra que el problema no está fuera de nosotros, está en nuestro propio corazón. El problema no es la gente. Esa es la premisa que nosotros tenemos en nuestra mente cuando nos pasa algo. El problema es la gente, el problema es mi esposo, el problema es mi esposa, el problema es mi hijo, el problema es mi vecino, el problema es la iglesia, el problema es el presidente. Todos son el problema, menos, y nunca vislumbramos que el problema soy yo, como es el pastor Arturo ahí en un libro. El problema soy yo, el problema está en nosotros. Cuando Santiago escribe a los hermanos ahí, le dice, ¿de dónde vienen las guerras, los pleitos entre ustedes? ¿Acaso no es de vosotros mismos? ¿De vuestras propias pasiones que combaten ahí? ¿Vuestros propios deseos?
¿Acaso no son esos deseos los que lo llevan a la irritación y a la codicia y a la lucha y a la pelea y a la confrontación unos con otros? Son nuestras propias pasiones. El verdadero problema no está en el otro. Entonces, ¿qué lugar toma el otro? El otro toma un lugar al cual yo, la palabra del Señor, el Señor dice que yo debo amar a mi prójimo. Debo amar a mi prójimo. A mis hijos no debo provocarlos a ira, debo amonestarlos, pero en amor. A mi esposa debo amarla como Cristo amó. A mi esposo, a su esposo tiene que respetarlo, y hay una serie de cosas que nos llevan a entender que el verdadero problema no está en el otro, sino en nuestro propio corazón. Independientemente de que el otro tenga problemas, que nos genere problemas. Pero nuestro enfoque para resolver esos problemas no está en mirar al otro, sino que los cambios verdaderos vienen al mirar nuestro propio corazón, ¿cierto? Ahí está esta mujer irritada con este hombre. No sé qué le pasó con este personaje, pero lo que entiendo yo es que esta mujer dice: este hombre ya me tiene harta. Este hombre es mi problema. Y el hombre dice: ¿hasta cuándo esta mujer? Gotera continua. ¿Ya? Entonces este hombre sueña con una mujer virtuosa y esta mujer sueña con un apóstol Pablo también, así es que es cristiano, ¿cierto? Y empezamos a soñar con ideales, porque pensamos que el otro es un gran problema. Y no, la verdad es que si nos ponemos en esa onda, en esa dirección a resolver los problemas, nunca vamos a resolver el problema. ¿Por qué? Porque el problema sigue estando en nuestro propio corazón, en nuestra propia vida, en nuestra propia intimidad. Esta mujer seguramente está buscando algún fin y ve que por causa de este hombre no puede conseguirlo. Entonces este hombre se ha convertido en un obstáculo para conseguir su fin. ¿Ya? Ahora, si hubiera conseguido lograr su fin con la buena actitud de este hombre, ya este hombre no es un obstáculo para ella, sino que un vehículo para conseguir su fin. Y eso nos dice el autor también, ¿cierto? Que las personas, para nuestro corazón pecador, pueden transformarse o en vehículos para conseguir nuestros propios fines y metas, u obstáculos que nos impiden lograr nuestros fines y metas. Y eso nos trae problemas. Las personas se convierten en vehículos para conseguir nuestros fines, nuestros propósitos, o se convierten en obstáculos, ¿ya? Para nuestra felicidad. Y ahí estamos batallando. Porque la presunción que hay en mi mente es que mi felicidad está asociada con esta realidad que quiero conseguir. Pero no la puedo conseguir porque hay alguien que me está obstaculizando mi felicidad. Entonces, y ahí estoy enfocado en el otro. ¿Cierto? O no, en este mismo empeño de conseguir un propósito y fin, logro por uno u otro medio, ¿cierto? Que el otro o la otra, ¿cierto? Esté de acuerdo conmigo. Entonces yo la uso para conseguir mi propia dicha, mi propia felicidad. Entonces empiezo a usar a los demás como vehículos para ir a mis propósitos. Pero cuando no están en armonía conmigo, entonces ya son obstáculos. Y ahí nos llevamos toda la vida tratando de lidiar unos con otros. ¿Ya? Esta es una manera pecaminosa de hacer cambios. ¿Entienden? Es una manera pecaminosa de hacer cambios en nuestros corazones. Porque en realidad, a fin de cuentas, aquí no hay cambios. Aquí hay un empeño para conseguir. Eso es lo que pasa en Santiago capítulo 4, verso 1. ¿De dónde viene la guerra y los pleitos entre ustedes? De vuestras propias pasiones. O sea, hay cosas, dice, codiciáis, no tenéis. ¿Me entiende? Habían cosas que ellos querían alcanzar, pero no lograban, y eso provocaba peleas con los demás.
porque era gente que quería usar a los demás como vehículos para sus fines, para lograr sus deseos. Pero como en vez de vehículos se convirtieron en obstáculos, entonces hay peleas, hay luchas. Y ahí es cuando tenemos una dinámica egocéntrica, egoísta, en donde nos esclaviza en un círculo vicioso que no podemos salir. Y no podemos salir por el hecho de que estamos empeñados, como el mundo está muchas veces, en conseguir la felicidad, en conseguir la dicha. ¿Es pecaminoso ser feliz? Claro que no. Es el propósito de Dios para nosotros ser felices. Pero la felicidad, como hemos visto muchas veces, para el cristiano no es una meta en sí mismo, sino que es el resultado de ciertas condiciones en la vida. Y la condición primaria para la dicha de un cristiano es su enfoque en Dios, su vida en Cristo, como lo vamos a ver después. Entonces, ¿qué es lo que tiende a producir conflictos en nuestra vida? Tenemos que reflexionar, ¿ya? No solamente reaccionar como ella, sino que reflexionar. Y eso somos poco dados a hacer a veces, reflexionar. ¿En qué estoy mal? La idea no es en qué está mal la otra persona, sino en qué estoy mal yo. Bueno, y ahí nos metemos al corazón, y en el corazón, desde la caída de Adán y Eva, hay un problema esencial en el corazón de toda persona. Es esta perniciosa obsesión por tener ídolos en el corazón, que reemplacen a Dios en nuestra vida. Un ídolo se forma con una necesidad legítima. Imaginen, yo estoy soltero, anhelo casarme, consigo una novia, me caso y yo digo, wow, esto es lo que necesitaba, porque no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, pero poco a poco pudiera ser que esa esposa se convierta en un ídolo, esa relación se convierta en un ídolo, que mueva mis emociones y mi agenda y toda mi vida más que lo que Dios la mueve. ¿Me entiende? Entonces, yo comienzo a vivir para cumplir las expectativas de mi esposa y para de alguna manera enfocarme en ella y estoy viviendo para ella, no para Dios. Entonces, pierdo yo y pierde ella, porque no estamos caminando en un sendero de ayuda mutua, de edificación mutua, de guiarnos ambos a Dios, sino que estamos en una relación donde básicamente estamos tratando de conseguir nuestras propias metas en base al ídolo que tenemos. Entonces un ídolo se forma con una necesidad legítima, ¿ya? Necesitamos estabilidad económica, sí, pero eso no significa que yo me voy a meter en la vida trabajólica, porque eso va a deteriorar mi vida espiritual. Necesitamos, por ejemplo, descanso, claro que sí, pero yo no puedo convertirme en un perezoso que lo único que hace es descansar. ¿Entiendes? Nuestras necesidades son legítimas, nuestras necesidades que Dios puso, ¿no? Nuestras necesidades inventadas por el corazón engañoso. El problema es que nosotros tenemos o equivocamos en el camino de cómo satisfacerla, y ahí se generan dioses que nos perturban nuestra vida. ¿Ya? Un ídolo se forma con una necesidad legítima que es elevada al lugar de una exigencia salvadora. ¿Necesitamos servir a Dios? Claro que sí, pero muchas veces esa necesidad nosotros decimos, entonces, pero tengo que, como yo he visto muchas veces, servir a Dios para mí no es otra cosa que ser pastor, por ejemplo. Entonces hay una obsesión con el ministerio. Y yo he conocido personas que no anhelan obispado, sino que codician el obispado. ¿Por qué? Porque entienden, ¿cierto?, que esa necesidad de servir a Dios únicamente la van a satisfacer con esto de ser de alguna manera visto y reconocido, porque están en su corazón con otras cosas. Están haciendo, como Pablo dice,
su servicio a Dios por egoísmo o por vanagloria. Entonces todas estas cosas se tornan un problema a nuestra vida, ¿ya? Caemos en la idolatría cuando endiosamos la creación y cuando nos endiosamos a nosotros mismos. Las cosas pasan a ser más importantes que Dios, nosotros y nuestras necesidades pasan a ser más importantes que Dios. Por eso nosotros somos capaces de dejar a un lado a Dios por nuestra propia agenda, dejar a un lado a Dios por nuestra propia vida, de hecho. No he orado hoy día, son las 11 de la noche y no hemos orado. ¿Por qué fuimos capaces, hermanos, de dejar de lado a Dios ese día? No he leído la Biblia. ¿Por qué fuimos capaces de dejar de lado? Eso es dejar de lado a Dios. Y todo el día metidos en nuestra vida, en nuestros dilemas, en todo nuestro quehacer. Metidos ahí. Y de pronto llega la tarde-noche, y nos acordamos que no hemos leído y ya no alcanzamos. Y leímos ahí para compromiso de la conciencia, un par de versículos para estar al día. Y oramos, ¿cierto? Rapidito, para mi conciencia, porque para de alguna manera tranquilizar mi culpa. Pero todo un día sin Dios. Todo un día sin Dios. ¿Por qué somos capaces de dejarlo de lado? Él nos deja de lado. Él un día, un segundo deja de preocuparse por nosotros, de ocuparse en nosotros. Entonces, ¿por qué somos poco dados a estar conectados con Dios? Porque nosotros tenemos muchas cosas que endiosamos en nuestro corazón. ¿Entiendes? Nuestro trabajo es más importante que Dios. Y bueno, un montón de cosas. Entonces, nosotros necesitamos entender nuestro corazón. Es que trato, pastor, y no puedo. Le entiendo y le creo. Me pasa lo mismo. Pero es por ese problema, debemos asumir. Tengo un problema. Mi problema es que tiendo a la idolatría. Porque yo no tengo ningún ídolo en la casa. No, si los ídolos no son de yeso y de madera solamente. Los ídolos son de carne y hueso a veces. A veces los ídolos son circunstancias ideales. A veces los ídolos son cosas creadas. Ahí están los ídolos. Entonces, hermano mío, no piense que usted por ser cristiano evangélico no está metido en la idolatría. Estamos hasta la tusa metidos en la idolatría, hermano. Somos idólatras. Y eso debemos confrontarlo en nuestro corazón. Nos amamos más nosotros mismos que a Dios. Por eso no es pan comido, y perdón el término, pero eso no es pan comido el gran mandamiento. Amarás a Dios con todo tu corazón. Sí, para allá voy. No es cosa de disponerse, de ahora sí. No, eso amerita un cambio profundo en el corazón, en mis motivaciones, en mis intereses, en mis afectos, en mi voluntad. Y eso no es cosa de una mera disposición humana. Se requiere la obra del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Y para que la obra del Espíritu Santo sea una realidad en nuestra vida, se requiere que nosotros entendamos estas cosas y que nosotros seamos confrontados con el Evangelio y que nosotros, tal como nosotros hicimos al principio, que fuimos confrontados, nos arrepentimos y vinimos a Cristo, eso mismo tenemos que seguir haciendo cada día. Pero somos idólatras. Un deseo batalla por el control, ¿cierto? Hasta que se convierte en una demanda. ¿Ya? Se convierte en una demanda. Deseo ser respetado. Y después este deseo ya no es un deseo, es una demanda. Deseo ser amado. Esto ya no es un deseo, después una demanda.
exijo. Y finalmente esta demanda luego es expresada como una necesidad. Y ahí hay jovencitas que se buscan, por ejemplo, esposos o novios impíos en el mundo, dando, ¿cierto?, como argumento que, pucha, también tienen una necesidad. Porque ya es un derecho, ya es una demanda, ya es algo que se requiere sí o sí. ¿A quién estoy llamando entonces a través de esta acción? Es una buena pregunta. ¿A quién estoy llamando con lo que estoy haciendo? ¿A quién estoy llamando? Estoy llamándome a mí mismo. Por eso Pablo, vuelvo a repetir eso que dice Pablo, nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Por qué dice Pablo eso? ¿Por qué dice Dios eso a través de Pablo? Y a los filipenses, que era una iglesia tan buena. ¿Cierto? Tan buena la iglesia. O sea, es decir, en una iglesia buena también existía el peligro de que esos individuos estuvieran haciendo las cosas por contienda, por vanagloria. Claro que sí. Claro que sí. El secreto para cambiar, entonces, es siempre identificar y desmantelar aquellos ídolos básicos de nuestro corazón. ¿Has identificado qué es lo que ama más tu corazón? ¿Qué ama más nuestro corazón? No es cosa de decirlo, ojo, es analizar nuestra vida. ¿Qué ocupa más nuestro tiempo? El trabajo, pastor. Sí, yo no estoy hablando de qué es lo que ocupa en términos de lo que haces. Es qué es lo que ocupa más en tu corazón, ¿ya? Porque tú pudieras estar en el trabajo, pero no veo problema que tú, por ejemplo, pudieras estar meditando la palabra de Dios en tu trabajo, orando mientras trabajas, cantando mientras trabaja el Señor. ¿Me entiendes? A lo mejor tu trabajo requiere más enfoque de mente, entonces no puedes hacer esas cosas, bueno, pero lo haces para la gloria de Dios. ¿Cómo es tu relación con tu jefe? ¿Lo haces según los principios éticos laborales de la palabra del Señor? O sea, ¿intentas hacer todo lo que haces para la gloria de Dios y disfrutándolo? Entonces, cuando uno hace eso, todo para la gloria de Dios, aún el trabajo y disfrutándolo, tú no vas a quedar con esa sensación ni ese argumento que es que no tuve tiempo para. No tuve tiempo para orar, no tuve tiempo para leer, para meditar la palabra, no tuve tiempo. No, eso no es así. Porque Dios no debe ser parte de nuestra agenda en el día, sino que debe estar permeando toda nuestra agenda en el día, de una o de otra manera. Entonces, nosotros necesitamos identificar cuáles son los ídolos en nuestro corazón, ¿ya? Y para identificar muchas veces eso debemos entender qué es lo que me hace reaccionar siempre, qué es lo que... A ver, le voy a sacar a colación un ejemplo bíblico. Una vez llegó un joven, creo que llegó con su hermano, no recuerdo bien el caso, ustedes me lo recordarán, a donde Jesús. Y les dijo, Señor, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. ¿Ya? Porque parece que el hermano se quería avivar, no sé, no recuerdo bien el contexto, ya perdón por tan poco contexto, pero vino a mi mente ese caso. Entonces, ¿qué pretendía este joven? Pretendía que el Señor Jesús públicamente le dijera a este hermano de él que lo justo era que la herencia que viene de sus padres debía ser repartida equitativamente, porque pareciera que el otro joven se estaba avivando con el asunto, lo cual es muy posible y ¿cómo se llama? Y frecuente. Entonces nosotros a veces como cristianos ¿qué hubiéramos hecho? Sí, joven, ven, la verdad que tu hermano tiene razón, mira, el Señor es justo, es equitativo. Entonces tú debes entender que la herencia debe ser, eso es lo justo, joven, ¿entiendes? Eso es hacer las cosas conforme a lo que Dios pide.
Así que tienes que... ¿Dijo Jesús eso? No. ¿Por qué no lo dijo? Porque Jesús es distinto que nosotros. Amén. Y gloria al Señor por eso. Porque Jesús es Dios. Y Él conocía el corazón. Nosotros no logramos ver esas cosas, ¿cierto? Entonces, por eso siempre abordamos las cosas desde lo que vemos únicamente. Pero interesante lo que Cristo responde. Le dice a los discípulos, a los que estaban ahí, ¿y quién ha dicho que yo he sido puesto aquí para ser juez y partidor entre ustedes? O sea, ¿quién dijo que mi ministerio principal es venir a decir lo que es justo y no es justo para hacer? Y luego Jesús se dirige a sus discípulos y ¿sabe lo que les dice? Cuídense de la avaricia. Churra. Este joven vino por justicia, pero ¿sabe lo que vio Jesús en ese hombre que pedía justicia? Avaricia. Y le dice a los discípulos, cuídense de la avaricia. Cuídense de la avaricia. Entonces, yo pudiera ser el joven y decir, mi hermano, ¿sabe qué? Pasa, mis padres fallecieron y mi hermano se quiere avivar y yo quiero que él entienda que la herencia es equitativa y no quiere entender. Tú puedes conversar con él y usted va a ir a conversar con él y decir, sabe que lo justo es justo. Pero Cristo, como es Dios, logró ver su corazón. Y lo que vio en su corazón fue no una búsqueda de justicia, sino avaricia, que estaba siendo el motor, el motivador principal en lo que él quería conseguir con Jesús. ¿Pero qué parecía por fuera? Algo justo. ¿Me entiende? Ahora, ese ejemplo está ahí, uno de los propósitos es para que nosotros entendamos que hay cosas en nuestro corazón tan profundas que nosotros no logramos verlas. Y que son los motores de nuestra conducta. Que muchas veces detrás de esa justicia que pedimos o que esperamos, hay pecado. Puede haber avaricia, puede haber egoísmo, puede haber orgullo, puede haber tanta suciedad, pero eso ni siquiera a veces nosotros somos conscientes de aquello. ¿Quién podía ver el amor al dinero en ese joven rico que llegó entusiasmado con Jesús? ¿Quién podía ver el amor al dinero en su actitud? Pero Cristo fue a su corazón. ¿Dónde fue Cristo con la mujer samaritana? Trae a tu marido. Oh, churra, no, Señor, no tengo marido o sea, 5 he tenido, pero con el que estoy ahora no es... Así como no es mi marido en sí. ¿Ya? Y le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Bueno, él le dice, porque 5 maridos has tenido y el que tiene no es tu marido. ¿Ya? ¿Qué hace Jesús con eso? ¿Quiere exponerla? No, porque Él está solo con ella. ¿Qué quiere hacer Jesús? Ir a su corazón. La intención de Jesús es lo mismo con Nicodemo. Oye, necesitas nacer de nuevo, ¡pum! ¿Qué es lo que pretende Cristo siempre? Y ahora también, a través de la obra del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que Cristo pretende con nosotros? Es que nosotros nos vamos a la profundidad de nuestro corazón y entendamos cuáles son nuestros ídolos, nuestros pecados más profundos, que son los que motivan nuestra vida. ¿Qué quería conseguir Cristo con la mujer? Que fuera expuesta a su pecado. Porque si tú no eres expuesto a tu pecado, no puedes ser expuesto al Evangelio con una esperanza de convertir tu corazón. Tienes que ser expuesto a tu pecado primero. Tienes que ser expuesto a tu incapacidad, a tu incapacidad moral y espiritual delante de Dios, a tu impiedad, a tu idolatría. Entonces lo que necesitamos hacer primero es identificar y desmantelar los ídolos básicos del corazón. Como Jesús comunicó en varias ocasiones, nuestras acciones externas son el resultado de lo que amamos y atesoramos internamente. Por ejemplo, de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestras palabras, nuestro hablar está conectado con lo que hay en nuestro corazón. Ninguno puede servir a 2 señores.
¿ya? Porque va a amar a uno y aborrecer al otro, o estimar a uno y desestimar al otro. Y dice, ustedes no pueden amar al Señor y a las riquezas a la vez. O amas a uno o amas a otro. Entonces, el amor que yo tenga a ciertas cosas va a repercutir en cómo yo vivo mi vida. Si yo amo a la riqueza, yo voy a servir a ese Señor. Mi vida va a estar en servicio a ese Señor llamado riqueza. Si yo amo al Señor, mi vida va a estar en servicio a Dios, y eso se va a notar en el servicio que yo hago a Él. Entonces no podemos cambiar lo que realmente necesita ser cambiado. Es decir, en nuestra propia vida, en nuestra propia realidad, no está el poder para cambiarnos. Si nosotros tuviéramos el poder para cambiarnos, no necesitaríamos de Dios. Hubiera tenido razón la serpiente en el Edén. ¿Entiende? Pero nosotros no podemos cambiar aquello que necesita ser cambiado. No podemos. Por eso necesitamos convertirnos al Señor. La conversión es un cambio de deseos. Es un cambio de anhelos profundos. Es un cambio, la conversión. Es un cambio drástico. Por eso es que la conversión en los evangelios está siempre ejemplificada por casos que Cristo atendió, como el ciego. ¿Por qué el ciego es sanado? ¿Por qué el paralítico ahora camina? ¿Por qué el sordo ahora escucha? ¿Por qué? Bueno, por dos razones. Una es porque estos milagros acreditaron la obra mesiánica de Jesús, pero también son de alguna manera ilustraciones de la salvación. Yo era ciego, ahora veo. Yo no podía caminar, era un paralítico espiritualmente y moralmente, ahora camino. Yo antes oía la palabra, pero no escuchaba, no entendía, pero ahora escucho las maravillas de Dios, ahora entiendo su palabra, ahora lo amo, antes no estaba ni ahí con el Señor, ahora lo amo, lo busco, lo anhelo. Es un cambio de deseos que en nuestro caminar cristiano a veces va siendo afectado, esos afectos. Por eso es que el Señor dice a Éfeso, has abandonado, has dejado tu primer amor. ¿Qué podemos hacer para cambiar nuestro corazón? ¿Qué dice ese pasaje? Juan 15. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. ¿Dónde estoy yo ahí? ¿Dónde estoy yo? Bueno, yo soy el sarmiento, ahí el pámpano. Significa sarmiento, ojo, ¿ya? La versión del 60 ahí necesita cambiar ese término porque hoy en día pámpano se reconoce como el fruto recién salido de la uva, ¿ya? Pero pámpano en rigor aquí significa sarmiento, que es la rama que lleva el fruto, ¿ya? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Quién es el labrador? ¿Quién es el que hace la obra? El Padre, Dios. Todo pámpano, es decir, todo sarmiento que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es decir, aquí está hablando a personas creyentes. Las personas creyentes son tipificadas en esta especie de parábola como sarmientos que están unidos a la vid. ¿Ya? Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Y como el autor nos recordaba ahí, ¿cierto? ¿Qué significa nada podéis hacer? Yo puedo trabajar sin Jesús, yo puedo hacer mi vida sin Jesús, yo puedo estudiar sin Jesús, ¿entiendes? Puedo enfermarme sin Jesús porque voy al médico. Tantas cosas que puedo hacer sin Jesús. ¿A qué se refiere con nada podéis hacer?
se refiere a este fruto. Tú no vas a dar fruto en tu vida que glorifique a Dios, que es el fin último de nuestra existencia, a menos que estés conectado a la vid y permaneciendo en la vid. No puedes. Hay una incapacidad ahí. Entonces, yo y tú no podemos esperar dar fruto para Dios si todos los días estamos desconectados de Dios. Hay un principio, ¿me entiendes? Vuelvo a repetir, este pasaje está hablando esencialmente de los que son salvos, unidos a la vid. Pero hay un principio aquí, que yo debo permanecer en la vid. Que la vida de un creyente necesita permanecer en la vid. La permanencia en la vid es la que de alguna manera propicia el fruto. Y si vamos al ejemplo vital de la parra, de la vid en sí, dice, la vid es la planta, es Cristo. ¿Me entiende? Cristo es el que está conectado a lo vital. La vid recibe sus nutrientes de la tierra, del sol, de todo lo que Dios propicia para que la vid fructifique, ¿ya? Y con un labrador como el Padre, esa vid es preciosa. Pero esa vid tiene pámpanos o, como hemos corregido, sarmientos, ramitas que salen del tronco. Y en las ramitas es en donde sale el fruto. ¿Entiendes? Y dice, las ramitas que no están conectadas a mí no llevan fruto. ¿Por qué? Porque yo no puedo esperar podar la parra y esperar que salgan racimos del suelo, de los sarmientos botados. Y ahí estoy esperando que salga un ramito y no salieron ramitos. ¿Por qué? Porque separados de la vid no puede haber fruto. Hay una relación vital de la ramita con la vid. La vida proviene de la vid y la ramita se nutre de la vid. Y es la única manera que esa ramita pueda generar un fruto. Separados de la vid, no hay fruto. No hay fruto. Y en este mismo capítulo es cuando Cristo dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Entonces vamos nosotros y reinterpretamos este pasaje y decimos, ya, vamos a dar fruto para el Señor. Y nos ponemos activistas religiosos. Haciendo cosas. No es hacer cosas, dar fruto. El fruto se genera y tiene su origen en mi relación con Dios, en mi intimidad con Dios. Los frutos son acciones hechas para la gloria de Dios. Eso si queremos alguna definición, ¿qué son los frutos? Son acciones hechas para la gloria de Dios. Todo lo que yo hago para la gloria de Dios. ¿Entienden? Son aquellas obras que en 1 Corintios 3 no se queman, sino que permanecen. ¿Y cuáles son las que permanecen? Bueno, en el capítulo 4 de ese mismo libro nos dice cuáles permanecen. Son aquellas que son hechas para el Señor. Porque ahí habla de la intención del corazón. Fruto es hacer lo que haces disfrutando de Dios, pensando en Él. ¿Haces tu vida así? ¿Trabajas disfrutando de Dios y pensando en Dios? Fruto es una buena acción hecha con la motivación correcta. ¿Cuál es la motivación correcta? Para la gloria de Dios. Esclavos, le dice Pablo a los hermanos esclavos, trabajen como para el Señor y no para los hombres. ¿Sabe lo que significa eso? Tú puedes ser esclavo en este mundo, pero serlo para la gloria de Dios. Qué denigrante ser esclavo, ¿cierto? Quiero la liberación del Señor. No, si Dios a lo mejor no te libera de esa esclavitud, ¿ya? Pero puedes hacerlo para la gloria de Dios. Es decir, todas las circunstancias en sí pueden ser usadas para la gloria de Dios. Aparte que se tienten de comprar uva,
solo pueden producir esta clase de frutos, ¿quiénes? Aquellos que están unidos a Cristo, que es la vid verdadera. Ahora, hermano, si tú estás unido a Cristo, aprovecha. Tú puedes producir ese fruto. Lo único que te falta es reorientar tu corazón, reconocer tu pecado, reconocer los ídolos que hay en tu corazón y conectarte a Dios y disfrutar a Dios. Eso es lo que nos hace falta. Eso tiene que ver con esto de unirse, porque unirse también es en términos espirituales. Cuando Dios dice, y se unirá al hombre a su mujer y serán una sola carne, no está hablando en términos de sexualidad solamente, está hablando en todo sentido, en una unión espiritual. ¿Por qué? Porque la unión espiritual, la unión mística, como los teólogos dicen, es parte de la naturaleza de la relación intratrinitaria, de la relación de Cristo con la iglesia y de la relación de Dios con nosotros. Es esa clase de unidad. Por eso, separados de Él, nada podemos hacer. Amén. Así que la invitación de Cristo, hermano, es confronta tus ídolos. Confronta hagamos una revisión, un escáner ahí en nuestro corazón, delante del Señor, obviamente, amén. Y con la palabra, porque la palabra de Dios es nuestro espejo y dice que es la que puede penetrar hasta las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice el salmista, examíname, oh Dios, y pruébame, y ve si en mí hay algún camino de perversidad y guíame en el camino recto. Pero partamos de reconocer quiénes somos. Un cambio verdadero parte de reconocer esto. Tengo fallas, necesito más de Cristo. Necesito de Cristo. Amén. Oremos.